Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. En esta ocasión tendremos un debate sobre cuál es el derecho humano que corre mayor peligro en la actualidad. Primero comenzaremos con la ronda 1, que cada integrante tendrá 4 minutos para presentar su argumento. En la ronda 2 tendrá 2 minutos cada integrante para responder comentarios de sus compañeros, y en la ronda 3, 1 minuto de cierre. Comenzaremos con la ronda 1 con Jimena Ramírez. Ay, no voy a prender el micrófono, perdón. Ya. Sí. Bueno, me gustaría empezar primero pues diciendo que es la libertad de expresión. Pues es un derecho universal que todo el mundo debe gozar, tal como lo establece el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Esto según la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Por tanto, cualquier violación al mismo supone un atentado a este ideal del gobierno. Este derecho fundamental es de suma importancia, ya que es esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. El problema es que no siempre se respeta. En la actualidad, las redes sociales son un medio para emitir opiniones, Twitter, y pensamientos sobre los temas que a diario están en tendencia, o simplemente para expresar lo que tú quieras. No obstante, no todas las opiniones resultan impunes, al menos aquí en México, que es el país más peligroso del continente americano para ejercer el periodismo y activismo. Las amenazas, agresiones y violencia contra quienes realizan estas actividades han sido recurrentes en las últimas décadas y han imperado la impunidad y la falta de seguimiento a los casos. Tan solo en el sexenio de AMLO, 151 periodistas y activistas han sido asesinados y muchos otros de ellos han sido acusados, amenazados o violentados por ejercer su profesión. Un ejemplo es el caso de los periodistas y activistas del Universal, en donde pues era sobre la protección al medio ambiente. Estos fueron agredidos y amenazados de muerte por un grupo armado mientras documentaban la extracción del tepatate en el centro Tecalco, Chiconautla, en San Pablo Tecalco, esto en el municipio de Tecama, Estado de México, destinado a consolidar la infraestructura del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Todo esto nos lleva a que el ejercicio del periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo por el simple hecho o mero hecho de ejercer su derecho. Aunque la mayoría de los asesinatos son atribuibles al crimen organizado, también hay casos en donde las autoridades del Estado mexicano han tenido alguna participación. En lo que respecta al seguimiento de estos crímenes, la impartición de justicia, pues el país se encuentra entre las naciones con mayores niveles de impunidad por delitos contra periodistas. Esto de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020 del Comité de Protección a Periodistas. México se ubica en el 6º lugar de este estudio, superando a Afganistán, Sudán del Sur, Irak, Siria y Somalia. Las causas atribuibles a los altos índices de impunidad en las agresiones y crímenes contra periodistas pues son la corrupción, la debilidad institucional y la falta de voluntad política, de Te acuerdo quedan al 20 Comité segundos. de Protección a Periodistas. Ya con esto concluyo
Esto ha generado un ambiente en el que el fenómeno sigue creciendo y con ello pues mi preocupación por la vulnerabilidad de la libertad de expresión en nuestro país. Tiempo. Para continuar, comenzará Ana Carol Jiménez. Ok, bueno, para mí la gravedad de la situación en México en cuanto al tema de la vulneración del derecho humano de igualdad y no discriminación es alarmante, ya que la igualdad y libertad es fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y al no respetar esto se impide a su vez el goce de otros derechos como son el derecho a trabajar, a la salud, a la educación, a la procuración de justicia, entre otros derechos. La no discriminación como derecho humano se fundamenta en el artículo 1 del párrafo 5 de la Constitución Política Mexicana. Y aunque la normatividad constitucional trata a todas las personas como libres e iguales, la supuesta neutralidad involucra dos exigencias que no se cumplen. La primera, el reconocimiento de la diversidad como parte de la naturaleza humana, y la segunda, como deber ético jurídico de generar políticas de igualdad, pues los grupos más vulnerables son las minorías, recibiendo un trato degradante, desde pues, el origen étnico, de género, de preferencia sexual, entre otras cosas. Y la discriminación afecta casi el 20% de la población según datos procedentes de 31 países, en una estadística arrojada por las Naciones Unidas de los Derechos Humanos correspondiente al periodo del 2014 y 2019. Y aunque existen diversos marcos jurídicos y avances legales, la vulneración hacia las libertades de las personas se ve terriblemente afectada en su esfera pública o privada, en lo económico, en lo político, en su cultura, en lo civil, atentando a su calidad humana y profundizando y expandiendo la desigualdad social. Por tanto, para efectos de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, se entiende como discriminación cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho. La sociedad, por otra parte, tiende a normalizar ciertos actos que se consideran como actos discriminatorios, como son prohibir la elección de libre empleo o restringir las oportunidades de acceso a un empleo y ascenso en el mismo por diferentes situaciones, negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y esparcimiento de hijos e hijas. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico, impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o en cualquier otra índole. También limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia, cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad o dignidad en integridad humana. También es discriminación la libre elección de cónyuge o pareja, promover el odio y la violencia a través de mensajes o imágenes en los medios de comunicación, limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamientos, conciencia, religión o costumbres religiosas, siempre y cuando éstas no atenten contra el orden público. También el obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral de las niñas y niños con base a los intereses superiores de la niñez. También explotar o dar un trato abusivo o degradante hacia las personas, incitar al odio y a la violencia. Y por último, también está muy destacado la estigmatización de los derechos hacia las personas con VIH-Sida. 20 segundos. Con esto termino. Por estas razones se vulneran muchísimos derechos solo con la simple discriminación de las personas. Muy bien. Proseguiremos con Rosalín Jiménez. Sí, bueno, yo creo que pues uno de los derechos pues más violentados es el de la impunidad respecto a las desapariciones forzadas que hay en el país. Bueno, para entender esto, pues tenemos que definir esta palabra que pues es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado
o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización o apoyo al Estado. Bueno, esto también seguida de la negatividad de reconocer dicha privación de la libertad o un ocultamiento de una persona o el paradero de esta persona. Bueno, en el 2021, según la ONU, se registraron aquí en México al menos 7.698 casos de personas desaparecidas y no localizadas, las cuales el 69% son hombres y el 31% son mujeres. También sin contar a las personas que pues no están estadísticamente controlados, vemos un total de 97,000 personas que pues son las denuncias de las personas no localizadas en México desde 1964. Esto da la impunidad sobre esta cuestión, pues solo se han dictado 35 sentencias condenatorias para este delito de la desaparición forzada. Bueno, según varias cifras, hay 52,000 cadáveres no identificados, las cuales se hallan en fosas comunes, y pues varias de estas familias de los desaparecidos pues no saben dónde terminó estas personas. También el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas visitó el pasado noviembre y calificó como un inmenso reto en la lucha de estas desapariciones. Además, pidió a México que pues aumentaran sus esfuerzos para combatir esta impunidad estructural y garantizar la coordinación entre los distintos ministerios del gobierno. También hay varios comités o grupos de trabajo en el que se ha declarado en el 2011, con las cifras de Calderón, si no mal recuerdo, una cuenta de 5,000 personas desaparecidas ausentes en ese año. Pasando también al noviembre de 2021, se registraron pues 95,000 personas. Y esto está al tanto la Alta Comisión de los Derechos Humanos, también que pues es una impunidad absoluta sobre estas personas que no tienen, pues sí, México no ha tenido un buen desarrollo en estas situaciones, pues no ha instalado una política nacional que sirva para prevenir pues esta tragedia humana. También podemos ver que pues del 2016 al 2021 hay un crecimiento potencialmente de un 98% de estas desapariciones y esto es un periodo muy corto. También de que pues los caracteres importantes son de hombres de 15 a 40 años y pues 20 segundos. niños y niñas de 12 años. Entonces pues son efectos sociales, económicos y también pues son víctimas de violencia, persecución, extorsión o represalias. Y pues de que la impunidad es un fenómeno estructural. Muy bien. Continuaremos con José Andrés. Adelante, por favor. Bueno, yo vengo a hablar del derecho a la vida y podemos empezar diciendo que el derecho a la vida es un derecho fundamental consagrado en documentos internacionales y nacionales. Estos están contenidos en diversos países del mundo. Y nos podemos dar cuenta de una cosa importante, y es que es el primero de todos. ¿Por qué digo esto? Porque de este mismo derivan todos los demás. Y también nos es indispensable cuidar su integridad. Y nos exige sobre todo hacer una conciencia de que nace desde que el ser humano nace este derecho a la vida.
Si una persona es capaz de pensar lo contrario y decir quién y cuándo es humano, resulta algo verdaderamente preocupante y nos es exigible entender quién puede decidir si vive quien ya está vivo. El sujeto de derecho no se constituye por ser deseable o no para alguien. En cuanto al concepto constitucional de vida humana y derecho a la vida, nos da una clara referencia al ser humano vivo, por lo que éste se protege desde que su vida comienza y debe serlo de forma jurídica en todas estas etapas, pues este derecho comprende la existencia biológica y física con un presupuesto vital para el ejercicio de los derechos fundamentales. La Suprema Corte ha establecido por un voto de minoría relativa que la vida comprendida en un sentido exclusivamente biológico y fisiológico nos incluye una integridad física y psíquica con un fin por sí mismo, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar la independencia del pluralismo social, religioso, ideológico y político de este. Podemos decir que toda vida humana tiene un principio y un fin, además de también se constituye un proceso continuo de desarrollo individual y propio irrepetible que inicia con la fertilización y termina con la muerte. Podemos ver que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una expresión de conciencia jurídica de la humanidad representada en la ONU y como una fuente de derecho superior, son marco de otros instrumentos como el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen la dignidad inherente a todo ser humano y permiten la pena capital en aquellos países que no le han aburrido en casos extremos. 20 segundos. ¿Termino? Esto así mismo nos excluye de imponer una pena de muerte a un menor de 18 años o a una mujer en estado de gravidez. Y esto nos deja para reflexionar que se está defendiendo el derecho a la vida. Es cuanto. Muy bien. Para finalizar esta primera ronda, continuaremos con Óscar Mejía. Sí. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y yo diré por qué el derecho humano de la libertad está en peligro actualmente. Primero, comenzaré enfatizando de la prisión preventiva, en donde se condena con delitos que la Constitución define como meritorios, donde los presuntos responsables son encarcelados de forma automática si el juez determina iniciarles un proceso, y esto es sin la necesidad de que el Ministerio Público y acredite un riesgo o perfil del inculpado, en donde el dictamen aprobado por el Congreso y dice que esos delitos son de uso de programas sociales, de fines electorales, enriquecimiento ilícito, el huachicoleo, el ejercicio abusivo de funciones, el abuso sexual en agravio de menores, el feminicidio, el robo a casa-habitación, desaparición forzada, entre otras. La prisión preventiva oficiosa es aquella que se decreta de manera automática sin tomar en cuenta las circunstancias específicas y concretas del caso. Esta es muy profundamente violatoria de los derechos humanos, ya que la síntesis de la prisión que comento es que te juzgan sin un juicio. O sea, te están privando de tu libertad, pero cuando todavía no hay un juicio, y valga la redundancia, porque y todavía no hay sentencia que diga que cometiste un delito y no se desahogan las pruebas, y basta con que el Ministerio Público te acuse por estos delitos para que duermas una noche en la cárcel y sigas durmiendo en la cárcel a lo largo de todo el proceso judicial, que puede ser muy largo, que puede durar de 1 a 2 años en lo que se desahogan las pruebas. Y con desahogar me refiero a que pues, las revisen y las acrediten.
y en lo que se realizan las audiencias. Y también y cabe recalcar que no se castigan los delitos. Esto solo es una medida cautelar. Entonces, imagínense si no es una pena, sino nomás es para prevención, pero te mantienen encerrado bastante tiempo en lo que te absuelven o sí de por sí te condenan. Pero según los diputados, esta es una manera de asegurar la presencia de que el imputado esté en el juicio. Y a diferencia de antes, es que el Ministerio Público solo te acusaba y le decía al juez el delito que cometiste, pero a diferencia es que está comprobado, o sea, de manera justificada. El problema es que en México no confiamos en el juez, ya sea porque le dan sobornos o piensan que tengan un mal criterio y suelten a los presuntos. Por eso mejor en la Constitución ponen que automáticamente estás adentro nomás así porque te culpa el ministerio. Y eso es una forma de masacrar los derechos humanos, ya que, ¿y cómo vas a tener, sí, y cómo vas a tener presunción de inocencia? ¿Y cuál es el debido proceso que vas a tener? ¿Y con qué términos te vas a defender si ya de entrada estás privado de la libertad? Y esto supone mucho para una persona, para una familia y para su subsistencia económica, ya que hay muchos casos donde meten a la cárcel a los que mantienen a las familias, el padre de familia, la madre de familia y los niños a consecuencia y tienen que trabajar 20 en donde segundos. sea, vendiendo chicles y todo eso. Y bueno, para terminar, es muy grave que los metan sin pruebas, ya que es una situación bastante vulnerable y es triste ya que la Cámara de Senadores dice que de esta manera se combatirá la impunidad. Sin embargo, no hay académicos serios que defiendan esta reforma. Ya, con eso acabo. Muy bien. Bueno, continuaremos con la ronda 2 de preguntas y respuestas. Se les recuerda que cada uno tiene 2 minutos para responder la pregunta. Sí, Andrés, adelante, por favor. Sí, bueno, yo tengo una pregunta para Rosalín y es la siguiente. Se trata de que haya alguna ley o qué seguimiento jurídico se le dio a la desaparición forzada en México. Bueno, en México pues han surgido desde hace tiempo una propuesta o varias propuestas para contribuir con la erradicación de esta impunidad sobre la desaparición forzada. Bueno, voy a hablar, porque es poquito tiempo, sobre un mecanismo internacional para combatir la impunidad y la corrupción, y pues que una fiscalía autónoma y la desmilitarización de la seguridad pública. Bueno, la primera pues es que esta ha sufrido pues varias críticas, pues ya que lo bueno de esto es que con sus investigaciones se han logrado pues procesar más sentencias a los altos mandos pues responsables de estos actos de corrupción y de crímenes graves. También que pues se base la cooperación internacional y pues está comprometida a su independencia por los pactos de corrupción o impunidad. También pues de que pues ya no solo se habla sobre lo mundial y ya no sobre lo nacional, entonces pues ya como que hay más intervención y que pues 20 también segundos. pues la Fiscalía General pues de la República pues es autónoma. Eso pasó el 29 de enero del 2016, en que pues se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para cambiar la figura de la PGR a una Fiscalía General. Eso sería como que lo más importante. Pues, Muy bien. ¿Alguna pregunta más?
Sí, adelante, Rosalín. Sí, yo tengo una pregunta para Jimena, que es que podríamos darnos pues otro ejemplo sobre dónde se vulneran los derechos a la libertad de expresión. Claro que sí. Bueno, la desaparición y la presunta muerte a la ciberactivista María del Rosario es otro ejemplo. Ella era pues una médica, tuitera y colaboradora de la red de denuncia de la violencia Valor por Tamaulipas, de quien tras su privación ilegal de la libertad fueron publicadas en su propia cuenta de Twitter fotografías donde aparece asesinada. Otro caso es el que se registró en la relatoría, fue el ataque al director de la radio comunitaria, al límite 107.1 FM, Gabriel Arevalo, en Tenosique, Tabasco, quien fue golpeado y amenazado. Muy bien, Bueno, sería todo, ¿verdad? sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una hacia mi compañero Oscar, es que pues no te puedes amparar frente a estas acusaciones que... Sí, sí, contestando a tu pregunta, en la Constitución dice que basta solo con que te acusen, no con que pruebes que hiciste la comisión del delito. Es más, los del... Bueno, ni te van a escuchar los del... Hay el juez. O sea, y solo se necesitan indicios para que te metan a la prisión preventiva. Y como esta es una etapa temprana del proceso, las pruebas se desahogan más adelante. Y esto técnicamente se llama la formulación de imputación, en donde el Ministerio Público te imputa la comisión de un delito y el juez dice que una persona que dice que te vio, por ejemplo, un policía, cuando te mete un arma en tu coche, por ejemplo, te acusa que te encontró con el arma y ya te vinculan al proceso. Y esto viola los derechos humanos y de hecho hay varias denuncias contra México del sistema interamericano por arraigo y prisión preventiva oficiosa. Y citando el artículo 19 de la Constitución, dice que los delitos por los que un juez podría ordenar prisión preventiva de oficio que son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y delitos graves que determina la ley contra los bienes jurídicos de seguridad nacional, libre desarrollo de la personalidad y la salud. Fuera de estos supuestos, y no existe otro supuesto por el que se pueda ordenar prisión preventiva oficiosa. Y ya con eso tu pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, Oscar. Y yo quisiera hacer una pregunta a mi compañera Carol. ¿En dónde se fundamenta la prevención de la discriminación y qué ejemplos nos puedes brindar en contra del derecho de libertad e igualdad y dentro de los sistemas normativos? Ok, bueno, si bien México cuenta con la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación del 2003 y las legislaciones locales que posteriormente surgieron después de esta, existen dentro del Código Penal la definición de discriminación, además que se crearon desde el 2003 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y los organismos autónomos de derechos humanos, cuya labor fundamental es garantizar tales derechos. Y algunos ejemplos que podría darte son, de acuerdo a 20 estados de la República Mexicana, las parejas del mismo sexo pueden formar una familia como lo decidan, sea a través del matrimonio, del concubinato, de la unión libre, sin necesidad de un amparo, sino porque pues, la misma ley los respalda. De tal forma que en 2 estados las parejas del mismo sexo tienen negado el reconocimiento legal de su formación, siendo absolutamente contrario a lo que establecen los artículos primero, párrafo quinto y el artículo 4, párrafo primero de la Constitución Federal. Por otra parte, también tenemos
a los pueblos y las comunidades indígenas y afroamericanas que no tienen reconocimiento de su personalidad jurídica, lo cual les imposibilita ejercer sus derechos colectivos de propiedad o tenencias a disponer de sus recursos naturales, así como un sinfín de derechos económicos, sociales, culturales, dejándolos en una clara desventaja de oportunidades y desarrollo. 20 segundos. Ok, y pues otro ejemplo son las 32 entidades federativas que no contemplan estado de interdicción. Solo en un estado que es el de Coahuila refleja el derecho a las personas con discapacidad. Entonces aquí se ve una clara discriminación en torno a las constituciones y a los legal y a lo jurídico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, Ana Carol. Sí, yo tengo una duda para Andrés. Bueno, desde el punto de vista legislativo nos queda una duda sobre desde qué momento se tiene entendido que alguien tiene derecho a la vida. Claro. Mira, lo podemos ver, que en un principio está plasmado en el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, y textualmente nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Bueno, esto simplemente es el claro ejemplo de que este derecho, tanto el derecho a la vida como el que consta de todos los derechos universales, son de suma importancia para el Estado mismo porque están plasmados en su artículo 1. Y es obviamente la clara importancia que tiene salvaguardar este derecho como los demás. Y hasta ahí me respondo. Muy bien. ¿Habría alguna otra pregunta más o serían todos? Sería todo. Muy bien, entonces, para finalizar, continuaremos con la ronda número 3, por lo cual le cedo la palabra a Ana Carol. Ok, para concluir, quiero destacar que aunque el derecho a la diferencia se encuentra reconocido de manera poética en las cartas magnas y en diversos instrumentos normativos, cuando estas situaciones son reflejadas en la sociedad, significa que algo no estamos haciendo bien. Se necesita garantizar la inclusión de la diversidad de las personas y entender por lo que atraviesan. No solo basta con los marcos legales, sino necesita promoción por las instituciones políticas y públicas. Se requiere de la inclusión como garantía para alcanzar la igualdad. No solo son suficientes los principios de interpretación conforme al control convencional y la pro persona, ni el solo análisis jurídico. Se necesita tomar en cuenta las acciones que se realizan en tener acercamiento a las necesidades de los distintos grupos de situación en exclusión para comprender de mejor manera la diversidad y saber qué condición de vida tienen estos grupos discriminados. Hay distintas formas de comunicación y entendimiento posibles y la igualdad es un principio y un derecho, pero también es un proceso inacabado. Fomentar e impulsar el valor de la biodiversidad a través de aceptar el propio ser de cada persona y respetando y promoviendo las diferencias. Con eso yo concluyo. Muy bien. Continuaremos con Oscar Mejía. Adelante, Sí. por favor. Bueno, para concluir, el sistema jurídico mexicano en los últimos años se ha convertido en un depositario de normas que violan a los derechos humanos, incluso de rango constitucional. De hecho, todavía sigue vigente la figura del arraigo, donde te privan de la libertad por 80 días sin acusarte, que es peor, solo para fines investigativos.
O sea, te encierran por 2 meses y medio en lo que revisan tu caso, entonces no tiene sentido. ¿Y esto qué implica que esta reforma para el sistema penal acusatorio? Es un retroceso importante para el sistema penal, ya que se borra la reforma del 2008 y desdibuja el modelo. Y pues, ¿para qué investigan si de todos modos estás encerrado en la cárcel esperando a que te resuelvan? Y para terminar, un sistema penal moderno tiene que ser un sistema respetuoso para todos los derechos, y una persona no puede ser considerada delincuente si no se acredita y tampoco si no se le prueba. Y lo que están haciendo los legisladores al final del día va a resultar caro. Y ya con esto acabo. Muy bien. Ahora continuaremos con José Andrés. Por favor, adelante. Claro, compañeros, bueno, yo simplemente quiero concluir con esto, y es que la descomposición social se produce cuando las personas rehuyen a las consideraciones acerca de los valores. Yo personalmente percibo la vida no solo como un derecho, sino también como un valor que debe transmitirse de generación en generación. Creo que por ello el artículo 1 de nuestra Constitución debe establecer el derecho a la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural, a los derechos reconocidos en ella. Y en los estados internacionales, en el que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, debe participar enteramente en esto. Ya nos queda por último reflexionar nosotros mismos sobre este derecho, si debe ser considerado el más importante de todos, porque por el simple hecho de vivir, ya es si no vivimos, no podemos disponer de cualquier otro derecho fundamental por evidentes y simples razones. Y es cuanto, compañeras y compañeros. Muy bien. Ahora proseguiremos con Rosalín. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo concluyo en que en México pues vivimos una crisis de violencia más en estos años, y que pues esto refleja una magnitud del crimen, más pues a las desapariciones de las personas. También expongo que las cifras que tenemos pues en el Estado mexicano causa terror pues en los distintos sectores de la población. También de que pues desde hace mucho tiempo tenemos varios casos de las desapariciones forzadas a manos de las instituciones policiales o las Fuerzas Armadas de México, como lo podríamos hablar que es la guerra sucia, el conflicto zapatista y pues la guerra contra las drogas, que pues es lo más sonado en estos tiempos, y que pues todos estos casos aún aún están impunes. Y pues también que pues de que México se debe actualizar, aprender más sobre los otros países que no tienen tanto este problema, también de que tenemos que estructurar nuestro sistema penitenciario, pues por la falta de las sanciones que hay pues en estas conductas. Muy bien. Por último, continuaremos con Jimena. Adelante, por favor. Gracias. Pues bueno, a mí solamente me queda decir que la libertad de expresión es indispensable para una sociedad democrática, es necesario para el desarrollo de la educación, la cultura y la ciencia, y como ya he expuesto anteriormente, México sigue sin poder garantizar el ejercicio de uno de los derechos clave para el fortalecimiento de un régimen que pretenda ser democrático, la libertad de expresión. Resulta una paradoja que quienes precisamente tienen como tarea fundamental cuidar y garantizar las condiciones para el ejercicio de este derecho sean precisamente los responsables de violarlo constantemente y sin sancionar con. Eso sería todo por mi parte. Muy bien. Entonces daremos por terminado este debate acerca del cuál es el derecho humano que corre mayor peligro en la actualidad. Muchas gracias. 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 Gracias.